Nos vamos e iniciamos y continuamos con estos temas sobre el Bicentenario. A propósito del Bicentenario, tareas y retos del General Santander, cuarta parte. Nos acompaña Miguel Urrego Ardila, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico, docente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán, Morelia, en México. Buenos días. Vamos a continuar hoy con la serie de programas dedicados a la conmemoración de la independencia. En el día de hoy vamos a referirnos a una tarea muy importante que tuvieron que afrontar los líderes de la República de Colombia en gestación. Nos referimos concretamente a crear una legalidad y una institucionalidad. Para ello se recurrió a una formulación de principios generales en torno a dos conceptos muy importantes, que eran el de soberanía y el de representación política. La discusión sobre la soberanía tenía que ver con de dónde se originaba el poder y básicamente con la introducción de un concepto nuevo en la época, que era el de soberanía popular, dicho de otra manera, que el poder provenía del pueblo. Y por otra parte también se empezó a pensar un tema muy importante, que era el de lograr la conformación de representantes inicialmente al Congreso de Angostura y posteriormente al Congreso de Cúcuta. Esto era importante porque se tenía que pensar cuáles eran los derechos y las obligaciones de estos representantes y de manera complementaria quién era el que los elegía y por qué razón. Inicialmente las primeras constituciones empezaron a oscilar entre cualidades de tipo moral y cualidades de tipo político. Dentro de las primeras, por ejemplo, la Constitución de Cundinamarca llegó a señalar que los derechos del hombre eran una concesión de Dios y que estos se reducían a 4: libertad, la igualdad legal, la seguridad y la propiedad. Posteriormente, en otras constituciones se empezó a caracterizar al representante político, a quienes tenían el derecho a ser representante político, también por cualidades de tipo moral. Por ejemplo, se impedía que algunas personas que fuesen, por ejemplo, que hayan sido acusados de causa criminal, que fuesen sordomudos, locos, dementes o mentecatos, deudores al tesoro público, etcétera, no podían ejercer los derechos que hoy llamamos derechos políticos, el derecho a representar o a ser representado, o el derecho a ser elegido o el derecho a elegir. Posteriormente, las discusiones apuntaron a definir con una mayor claridad estas características de los representantes y se fueron eliminando estas definiciones de tipo moral y se privilegiaron otra serie de principios, entre los cuales hay que destacar el ser cabeza de familia, el tener propiedad, el saber leer y escribir, y también se empezó a discutir si los oficiales del ejército podían ejercer el voto. Entonces, estos debates fueron fundamentales para lograr pues un tema que era muy complejo en la época, que era el de lograr unos representantes legítimos que expresaran a la naciente nación y que a la vez pudieran congregar a representantes de todo el territorio que se consideraba de la República de Colombia en aquel entonces.
Entonces era una tarea muy compleja, muy titánica y muy difícil generar un nuevo lenguaje, generar unas nuevas pautas y lograr que la población que se estaba acogiendo a la nueva república aceptara esos cambios, los asumiera y los defendiera. Muchas gracias y continuamos en próximo fin de semana.